Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, y es que como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de la impactante noticia que involucra a Kanye Demet. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son seguidores de cerca de sus carreras y, por supuesto, de su vida personal, así que prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es realmente inesperado. Antes de sumergirnos en todos los detalles y especulaciones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de noticias tan jugosas como esta. Y claro, denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Pues bien, vamos a entrar de lleno en materia. El 5 de febrero de 2026 amaneció con una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional, han estado en boca de todos debido a un giro en su relación que nadie vio venir. Y cuando digo nadie me refiero a que las revistas del corazón, los paparazzi y los fans más acérrimos estaban convencidos de una cosa, y la realidad parece haberles dado un vuelco monumental. Para poner un poco en contexto, Can Yaman y Demet Özdemir, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, han mantenido una conexión especial que ha alimentado innumerables rumores y esperanzas a lo largo de los años. Sus interacciones públicas, sus comentarios en redes sociales, incluso sus apariciones por separado pero con un trasfondo similar, siempre han sido analizadas al microscopio por una legión de seguidores que anhelaban verlos juntos de nuevo, ya sea profesionalmente o en una relación sentimental. Y no es para menos, la química entre ellos en pantalla era innegable, y eso se traduce muchas veces en una conexión que los fans desean que trascienda la ficción. Durante mucho tiempo la narrativa que predominaba era la de una amistad muy cercana, con momentos que dejaban entrever una posible chispa romántica. Se especulaba sobre encuentros privados, viajes compartidos e incluso la posibilidad de una relación secreta. Sin embargo, las confirmaciones oficiales nunca llegaron, y ambos actores mantenían un discurso bastante reservado sobre su vida privada, lo cual, como siempre, solo aviva más la curiosidad del público. Lo verdaderamente impactante de la noticia del 5 de febrero de 2026 es que rompe completamente con las expectativas. Lo que se ha revelado y que está circulando como la pólvora en todos los medios de entretenimiento, no es una reconciliación, ni un noviazgo secreto que se hace público. No, señores y señoras. La sorpresa es de otra índole completamente diferente y, para ser honestos, bastante más trascendental para sus carreras y, por extensión, para nosotros como espectadores. Según fuentes muy fiables y reportes que ya han sido confirmados por sus respectivos equipos de representación, Can Yaman y Demet Özdemir han decidido unir fuerzas de una manera completamente innovadora y audaz. No se trata de una nueva serie juntos, ni de un proyecto cinematográfico conjunto en el sentido tradicional. Lo que han anunciado es la creación de una empresa de producción audiovisual conjunta. Sí, han oído bien. Van a producir juntos. Esta iniciativa, bautizada provisionalmente como Estrellas Unidas Producciones, marca un punto de inflexión no solo para ellos como artistas, sino también para el panorama de la producción audiovisual en Turquía y, quién sabe, a nivel internacional. La idea, según las primeras declaraciones, es desarrollar y producir proyectos que ellos mismos consideren valiosos, que les permitan explorar nuevas narrativas y que, además, abran puertas a nuevos talentos. Imaginen el potencial. Can Yaman con su carisma y su creciente proyección internacional, y Demet Özdemir, con su talento actoral y su conexión con el público, ahora no solo estarán delante de las cámaras, sino que también estarán detrás de ellas, moldeando las historias que veremos. Esto les da un control creativo sin precedentes y la oportunidad de seleccionar los guiones que realmente les apasionan y los roles que desafíen sus límites como intérpretes. Las primeras reacciones en redes sociales han sido, como era de esperar, una mezcla de asombro, entusiasmo y, por supuesto, un debate apasionado. Muchos fans están eufóricos ante la idea de ver a sus ídolos triunfar en una nueva faceta, y ven esto como una prueba de la fuerte y positiva relación que comparten, más allá de cualquier especulación romántica. Otros, admito, están un poco decepcionados por no ver la confirmación de un romance, pero rápidamente se dan cuenta de la magnitud e importancia de este nuevo emprendimiento. Y es que, Analik, hemos un poco más a fondo.
Esta decisión habla de una madurez profesional y una visión de futuro muy claras. En un mundo donde las carreras de los actores pueden ser efímeras, tener la capacidad de crear tus propios proyectos, de generar tu propio contenido, es una estrategia inteligente para asegurar una longevidad y un impacto duradero. Khan y Demet no solo quieren ser caras famosas, quieren ser creadores de historias, impulsores de talento y visionarios del entretenimiento. Los detalles sobre los primeros proyectos de esta nueva productora aún son escasos, pero se rumorea que ya están en conversaciones para varias series y quizás hasta una película. Lo que sí se ha dejado entrever es que buscan abordar temáticas más complejas y contemporáneas, alejándose un poco de los clichés de las comedias románticas que los catapultaron a la fama, aunque sin descartar por completo el encanto que los hizo tan populares. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo lograrán compaginar sus agendas como actores con las responsabilidades de productores? Bueno, la verdad es que tener una empresa conjunta no significa que vayan a estar trabajando 24/7 en la oficina. Seguramente tendrán un equipo sólido que les apoyará en la gestión diaria. Y de hecho esta unión les permitirá seleccionar mejor los proyectos en los que participan, asegurándose de que encajen con sus ambiciones creativas y sus horarios. Además, pensemos en las sinergias. Siendo ambos figuras tan influyentes, su nueva productora tendrá un acceso privilegiado a talento de primer nivel, tanto delante como detrás de cámaras. Podrían atraer a directores, guionistas y actores de gran calibre, lo que elevaría la calidad de las producciones y las haría aún más atractivas a nivel global. La noticia del 5 de febrero de 2026 no es solo un titular llamativo, es un anuncio estratégico que redefine el futuro de Khan Yaman y Demet Özdemir en la industria del entretenimiento. Es una apuesta por el crecimiento, por la innovación y por el control de su propia narrativa artística. Y para nosotros como fans, significa la promesa de un contenido nuevo y emocionante, con la garantía de que está respaldado por dos de los talentos más queridos y experimentados del momento. Es fascinante ver cómo dos personas que comparten una historia profesional tan exitosa deciden llevar esa conexión a un nivel empresarial. Es un acto de confianza mutua y de una visión compartida. Se trata de construir algo juntos, de dejar un legado que vaya más allá de sus interpretaciones individuales. Por supuesto, habrá desafíos. Crear y gestionar una empresa de producción es una tarea ardua. Habrá presiones, expectativas y momentos de incertidumbre. Pero si algo hemos aprendido de Khan y Demet es su capacidad para superar obstáculos y para alcanzar el éxito. Este anuncio es sin duda uno de los eventos más importantes en el mundo del entretenimiento turco en mucho tiempo. Y el hecho de que lo hagan juntos, de una forma tan inesperada, solo añade más intriga y expectación. Para recapitular, la gran noticia del 5 de febrero de 2026 es que Khan Yaman y Demet Özdemir han decidido emprender un nuevo camino juntos, la creación de su propia empresa de producción audiovisual. Esto marca un hito en sus carreras, dándoles un mayor control creativo y la oportunidad de desarrollar proyectos innovadores. Es una apuesta por el futuro, por el crecimiento y por la consolidación de su impacto en la industria del entretenimiento. Y hasta aquí nuestro análisis de esta impactante noticia. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta nueva etapa de Khan y Demet. ¿Están emocionados por ver lo que van a producir? ¿Creen que será un éxito rotundo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este vídeo. Si les ha gustado, no olviden dejarle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Un abrazo grande para todos.